¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. La economía no se gobierna por decreto ni a través de controles. Se regula y se conduce, pero no se controla, porque depende del comportamiento humano y de las leyes económicas. Queramos o no, somos una economía de mercado y debemos aprender a gobernar con el mercado, estableciendo reglas claras que generen confianza y respeto, sustentabilidad y progreso. El papel del Estado en la economía es fundamental. No ha habido desarrollo exitoso en el mundo que no haya tenido una participación decisiva y estratégica del Estado. Ninguno de esos procesos se ha dejado de la mano única y exclusiva del mercado. El rol del Estado tiene que estar en primer lugar en diseñar y definir una acertada estrategia económica. En segundo lugar, en lograr la coordinación y la concertación de los actores claves para el desarrollo. Y tercero, el Estado tiene la obligación de guiar al mercado y corregir al mercado. Hay que gobernar con el mercado, no contra el mercado ni para el mercado. El exceso de controles genera corrupción y distorsiones, pero sobre todo altos costos en eficiencia y productividad. Es más efectivo crear marcos legales claros y transparentes, reglas de juego entendibles para todos. En Venezuela, el punto inicial y principal del menú de soluciones para enfrentar la crisis económica tiene que ver definitivamente con la revisión del régimen cambiario. Hay que actuar de inmediato sobre el sistema cambiario y derrotar el dólar paralelo que se impone como marcador de la actividad comercial. Pero también hay que resolver la limitada oferta de productos y la expansión de la liquidez monetaria, entre otros factores que estimulan la inflación. El establecimiento de un sistema de flotación cambiaria con un tipo de cambio único y una moneda libremente convertible es una condición indispensable para alcanzar la estabilidad macroeconómica y avanzar en un proceso de crecimiento sostenible, así como para combatir la corrupción. El tipo de cambio debe ser determinado por la oferta y la demanda de divisas. Se debe permitir que cualquier ciudadano pueda comprar y vender divisas libremente, manteniendo los controles necesarios que eviten la legitimación de capitales ilegales. Un sistema de flotación libre y transparente permitiría una vigorosa repatriación de divisas por parte de los actores económicos para el impulso de sus actividades productivas y abriría las puertas a la inversión privada internacional. No hay manera de superar nuestras dificultades económicas sin antes comenzar por estabilizar el valor de nuestra moneda. Es prácticamente imposible que la economía venezolana pueda recuperarse bajo el actual régimen cambiario. Obviamente, la unificación de un tipo de cambio flotante no resuelve todos nuestros problemas, pero incrementa las posibilidades reales para el crecimiento económico y la reducción del desabastecimiento y la inflación, el aumento de la capacidad adquisitiva de los salarios, la obtención de crédito internacional y la captación de inversiones para reactivar la producción nacional. De la misma manera y en paralelo, hay que decidir la sustitución de los controles por reglas claras, la eliminación de los subsidios en dólares sobre los productos y la aplicación de transferencias directas en bolívares hacia el consumidor, así como la sinceración del precio de la gasolina, entre otras medidas y soluciones. Es clave promover la inversión privada, nacional e internacional, con las garantías necesarias, conciliando los intereses del capital y de la sociedad. Hay que superar el rentismo petrolero y fundar una economía productiva y diversificada, articulando todos los emprendimientos productivos y las distintas formas de propiedad para sostener y consolidar el proceso de cambios sociales y económicos. Enfrentar la crisis con urgencia y eficacia, lograr la estabilidad macroeconómica del país y la recuperación del crecimiento exige de la construcción de amplios consensos.
el establecimiento de espacios de conciliación y diálogo alrededor de un modelo económico post-rentista compartido entre el Estado, los sectores productivos y el liderazgo democrático del país. Sigue pendiente la ejecución del decreto constituyente que convoca un gran diálogo nacional en el que todos los sectores puedan presentar y debatir sus opiniones y propuestas para la construcción de un modelo de economía productiva y diversificada. Ahora conversaré con Alexis Ramírez y Gerardo Barrera, constituyentes por el Estado Táchira, miembros de las comisiones del Sistema de Defensa de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y de Economía Productiva respectivamente. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Bienvenidos, Alexis, Gerardo. ¿Cómo están? Gracias, está muy bien. Ustedes son constituyentes por el Estado Táchira. Se ha hablado mucho de esa frontera y sobre todo del contrabando de extracción de alimentos y gasolina. ¿Cuál es la situación real? Bueno, la situación que estamos viviendo en estos momentos en el Estado Táchira conlleva al tema político-económico que está sufriendo el país en base a la crisis económica, que ha dado oportunidades a la impunidad y a todas las mafias que han permitido de que el negocio de los alimentos, de las medicinas, de los productos agroquímicos que abastecen el combustible, en este caso la energía, que abastecen nuestro estado, nuestro país, se haya convertido en un negocio apetitoso para toda la población fronteriza como para la mafia. ¿Por qué es un negocio apetitoso? ¿Por qué? Porque genera unas ganancias exorbitantes que ¿En permiten... qué sentido, por ejemplo, la gasolina? En el tema de la gasolina, por ejemplo, nosotros estamos pagando ahorita la gasolina más alta en Venezuela en 6 bolívares. En Colombia vale alrededor de 18.000 a 20.000 bolívares un litro de gasolina. De 6 bolívares a 18.000 y 20.000 bolívares que se puede Ese es el precio que se encuentra en Colombia. En cualquier cooperativa de pimpineros legalizados por el gobierno colombiano en el eje fronterizo. Okay. ¿Y por qué se produce ese contrabando a la vista de todos? Porque es imposible transportar tantos miles de litros de gasolina sin que el diferencial cambiario que no nos ha permitido a nosotros realmente regularizar, no nos ha permitido competir internacionalmente con los precios, y que en estos momentos vivimos al lado del país con la tercera economía o con el tercer economía más cara del mundo, en este caso, al lado de un país donde prácticamente todo es regalado. Colombia es el tercer país con la gasolina más costosa del planeta. Y Venezuela es el país con la gasolina más económica. Gerardo, ¿cómo se produce ese contrabando de extracción? Porque además es visible. Yo recibo con frecuencia fotos de gandolas, kilómetros de gandolas trasladando combustible hacia Colombia. Gandolas de PDVSA, de manera descarada. Bueno, se han creado mafias de corrupción que han venido actuando allí. Hay políticas para darles un golpe certero, pero no han sido efectivas en este momento. Y como lo decía anteriormente Alexis, el tipo de cambio es vital, puesto que no tenemos incentiva esas ganancias exorbitantes, y no hemos tenido nosotros en este momento las políticas para sincerar el precio del tipo de cambio, combatirlo con operadores cambiarios, casas de cambio en nuestra frontera, un precio real de nuestra gasolina en frontera. Hemos tenido propuestas como vender nuestra gasolina en frontera en divisas, para captar divisas y para acabar con ese negocio de raíz. ¿Cómo nos afecta ese contrabando? Bueno, nos afecta porque impacta directamente. Estamos hablando de que por lo menos el 40% de los alimentos que deberían estar en Venezuela se fugan hacia Colombia. Impacta directamente y nos crea una inflación importante de cómo esos productos tienen un costo aquí
mínimo, y allá llega a un alcance por encima del 10.000, incluso 20.000%. 20.000%. ¿No? Y socioculturalmente está desviando totalmente la conducta del hombre tachirense, de ese hombre trabajador. Quería referirme que a eso. que ha abandonado la industria, que está abandonando el campo para irse al trabajo del contrabando. Cosa que tenemos nosotros que atacar en lo inmediato, porque si no, de lo contrario, vamos a tener una escasez enorme de hortalizas y de productos agrícolas que abastecen el país a nivel nacional, claro, que vienen de los Andes. ¿Qué hace el ciudadano común? Coloca 3 inyectadoras en el bolso y las revende ella y tiene ganancia. Cerca de 26.000 personas transitan diariamente por la frontera. 26.000 personas. Transitan diariamente, llevando bienes que son adquiridos aquí a un muy bajo costo y los pagan allá a un precio internacional. Y en su mayoría son subsidiados por el Estado. La mayoría subsidiados por el Estado. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué podemos hacer? Bueno, que una política de frontera, casas de cambio, operadores cambiarios, que desde la Asamblea Nacional Constituyente estamos debatiendo y próximamente esperamos aprobar para combatir esos 1.600 operadores cambiarios que han venido distorsionando el tipo de cambio desde la frontera, y acabar ese incentivo que ha generado tanta corrupción, tantas mafias, y que muchos ciudadanos se trasladen diariamente a llevar productos hacia el otro lado. También estimular las zonas económicas especiales para flexibilizar las exportaciones, activar ese aparato productivo fronterizo en lo agrícola, en lo textil, en lo metalmecánico, en la marroquinería, que nos va a generar todo ese empleo y que va a volver a captar toda esa mano de obra que fue obligada por el paramilitarismo, por todas esas mafias, a estar trabajando hoy en el contrabando de extracción de gasolina, de alimentos y de implementos médicos. Alex, el paramilitarismo está activo en la frontera. Mira, y de alguna manera controla el contrabando de extracción. La estructura paramilitar, ¿cómo funciona? Como la estructura política y la estructura económica en la frontera, tiene más de 2 décadas funcionando y operando a su libre albedrío, en este caso, que no nos ha permitido a nosotros aún visualizar el alcance que estas mafias tienen, no tan solo en la frontera tachirense y zuliana, sino a todo lo largo del Caribe y la zona sur de nuestro país, de Tamacuro, Ciudad Bolívar, Amazonas. Hay un control de todos los grupos armados de la frontera, de izquierda como de derecha, por el poder económico que Venezuela les favorece en este caso, porque es de un gran alcance y un beneficio de un servicio que les ayuda a ellos a alimentarse todas las estructuras a nivel bélico como a nivel estructural. Nosotros tenemos que combatir ese hecho con fuerzas y estructuras que nazcan de nuestras propias comunidades. La solución la tenemos nosotros en nuestros pueblos, en nuestros barrios, en nuestras aldeas. Ahí está. Si el Estado toma en cuenta a la población fronteriza, buscamos la manera de formarlos, capacitarlos, orientarlos en función de un sistema productivo real, de una economía sana, que tiene que ver con el control cambiario, que tiene que ver con el tema de las casas de cambio, que tiene que ver con el estímulo de la agroindustria, nosotros vamos a recuperar nuestra frontera y la vamos a poner al servicio de la patria. Se resuelve el tema cambiario, pero muchos de los habitantes de la frontera se benefician del contrabando, del microcontrabando también. Y del macro. Y hay las grandes mafias que se benefician del macrocontrabando de extracción. ¿Es posible? ¿De qué manera podemos recuperar esa fuerza de trabajo para actividades productivas? Con las políticas cambiarias. Hay potencial, la zona tiene potencial para absorber mano de obra de inmediato. Tiene un gran potencial agrícola, un gran potencial en la agricultura, en la ganadería, en la avicultura, en el tema porcino, en la industria. Nosotros tenemos una industria textil en la frontera muy importante, como te lo decía anteriormente, metalmecánica, marroquinería, que reactivándola y estimulándola a la producción con un tipo de cambio que le permita, razonable, que le permita empezar a trabajar y combatiendo todas estas mafias que he venido diciendo nuestro compañero Alexis, que se han dedicado a que todos estos grandes empresarios pequeños y medianos hayan tenido que abandonar porque empezaron a presionarlos, a cobrarles ciertas extorsiones en divisas para retirarlos del camino y obligar a la población a que se dedicara al contrabando. El paramilitarismo está comprando haciendas y fincas, ¿no? Sí, ellos han invertido y han creado una estructura en parte de nuestro país que ha venido siendo orientada desde Cúcuta, desde el norte de Santander,
y bueno, ha venido captando nuestra moneda, que hay que decirlo también. Es una guerra en contra de nuestra moneda, nuestro símbolo, que han venido llevándoselo y extrayéndolo a nuestro país, que es otro negocio que nos ha venido afectando a nivel nacional y que hoy vemos cómo está haciendo un efecto en la población. Con una medida cambiaria, con una política de seguridad de frontera, combatiendo estas grandes mafias y el estímulo a la producción, con zonas económicas especiales, flexibilizando la exportación, nosotros seguramente vamos a tener a una ciudadanía en la frontera trabajando, progresando y generando todas las condiciones para acabar este flagelo de corrupción y de contrabando que nos ha venido afectando. Quiero que hablemos ahora del contrabando de efectivo, de billetes venezolanos hacia Cúcuta. Y también quiero que hablemos de cómo combatir a estas mafias cuando de alguna manera también están insertadas, incrustadas en el aparato de gobierno regional. Pero me responden cuando regresemos a los comerciales, por favor. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Alexis, Gerardo, les preguntaba sobre el contrabando de efectivo. ¿Qué me puedes decir, Gerardo? ¿En qué consiste? Porque no es fácil comprender ese fenómeno. Ellos captan nuestro símbolo, nuestro efectivo, generando un incentivo en un porcentaje por encima de la masa monetaria que entregue el lado colombiano. ¿Me 100 bolívares? Te paga un porcentaje por encima en transferencia en alrededor de un 40-50%. Ellos buscan captar todo este efectivo porque por medio de eso... ¿Pero te pagan en pesos? En bolívares, en transferencia en cuentas venezolanas. Lo que necesito es el efectivo. Captas el efectivo y ellos lo usan para pagar el contrabando de extracción y generando también incentivos como comprar un precio de la divisa, en este caso del dólar, muy por debajo del precio especulativo que se maneja en Venezuela. ¿Cuánto está el dólar? ¿Cuánto se puede comprar? Ellos están en este momento generando condiciones para pagar entre 27 y 30 mil bolívares un dólar, que es por debajo del precio especulativo que se maneja en Venezuela y genera el incentivo para que muchas personas lleven pequeñas, medianas y grandes masas monetarias y lo conviertan. Compró la mercancía. Con eso compran la mercancía y imponen el tipo de cambio en la frontera. Y captando nuestra divisa, imponen el tipo de cambio en la frontera. No, y más allá de imponer el tipo de cambio, crean la crisis nacional de falta de efectivo o de papel moneda para poder nosotros comprar nuestros servicios. En definitiva, lo que hay que eliminar es el incentivo, que es el control cambiario. Una vez que se elimine ese incentivo, se desactiva toda la trama, el entramado de corrupción que hay. Mientras más control, más corrupción. Mientras más controles, más corrupción. Desde la Asamblea Nacional Constituyente, la ley de casas de cambio, que fue presentada en el pasado mes de septiembre por el presidente Nicolás Maduro, hemos venido discutiendo, y ahí está la figura del operador cambiario fronterizo, para tener nosotros del lado venezolano, reglamentado, con la visión del Estado, un operador cambiario que haga esas transacciones de divisas de manera transparente. La Constituyente está trabajando. La Constituyente y la Comisión Económica, en este caso, está trabajando ya con la ley de precios acordados, pero necesitamos también esta importante medida que es la ley de casas de cambio y operadores cambiarios fronterizos. ¿Es posible activar las casas de cambio, el mercado de valores, si no se resuelve antes el sistema cambiario? Sí. Y cuando digo se resuelve, es decir, hacerlo flexible, flotante, libre. Sí, para eso estamos trabajando. Hay que dedicarle tiempo a las casas de cambio, operadores cambiarios, y resolver el sistema cambiario y luego para tener una tasa de cambio real que no sea la especulativa que ha venido distorsionando nuestra economía y llevándonos a estos tipos de inflación e hiperinflación, afectando a la mayoría del pueblo venezolano, activando las casas de cambio, acabando con algunos convenios cambiarios que han venido no han venido permitiendo las transacciones en divisa por parte de los privados. En este momento lo estamos incentivando a las casas de cambio. También el mercado de valores, donde se permita emitir títulos e instrumentos en divisas para que las empresas grandes, medianas y pequeñas puedan ir a ese mercado y generar el financiamiento que necesitan en este momento. Podemos decir, Gerardo, que en la Comisión de Economía de la Constituyente hay conciencia plena
acerca de la necesidad de resolver el sistema cambiario actual, de desregularlo, abrirlo, hacerlo flexible, flotante. Sí, desde la Comisión Económica se da un debate importante, todos los participantes allí, donde se habla del nuevo sistema cambiario flexible, transparente, Transparencia confiable, es la palabra clave. donde no haya especulación, no haya una economía real, donde se invite al privado, se le tienda la mano. Y despenalizar la tenencia. Y despenalizar. Eso implica reformar o derogar la ley de ilícitos. Eso está planteado. Eso está planteado. Despenalizar las transacciones en divisas y también beneficiar al mercado de valores que en este momento está funcionando, pero solo en bolívares. ¿Cómo resolver el tema del contrabando de extracción? Cuando la corrupción ha penetrado incluso la institucionalidad. ¿Qué hacer? Bien, allí hay una pérdida de valores y de principios que se están estudiando dentro de la Comisión del Sistema de Defensa de la Fuerza Armada Nacional y que a su vez pues también tiene que ver con el tema de la seguridad social del funcionario público. Nosotros consideramos que eso no es tarea solo de los funcionarios del CENIAT o de la Guardia Nacional Bolivariana, sino que ahí tiene que entrar otros agentes que nos ayuden a nosotros a controlar todo lo concerniente a lo que tiene que ver con el intercambio comercial. En la frontera ha existido históricamente un intercambio comercial natural entre los pueblos del norte de Santander y Táchira. Allí lo que nosotros necesitamos es regularizar, organizar y ordenar todo ese sistema de intercambio comercial que nos permita minimizar los hechos de corrupción. ¿Por qué? Claro. Porque el incentivo es el que nos, en este momento nos quiebra la voluntad y la moral de nuestros funcionarios y del Estado. ¿Por qué? Porque siempre va a existir, si el puente Simón Bolívar no está abierto, siempre van a existir las trochas. Y por las trochas va a existir esa comunicación permanente y constante de estos beneficios económicos que les convienen a ambos pueblos y a ambas comunidades. Eso nadie lo va a poder negar, o no lo podemos negar. Bueno, Gerardo, Alexis, muchísimas gracias por este análisis situacional y bueno, seguiré trabajando en la constituyente para resolver la Gracias a ti crisis por la económica. invitación. Gracias a usted. La patria está primero. Gracias. Hasta pronto. Así culmina este análisis situacional. Los invito a seguirnos por nuestras redes sociales @interlaces y @asituacional o visite nuestro portal interlaces.com. Soy Oscar Chemmel y los espero en un próximo análisis situacional por Globovisión. Aquí nos vemos todos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional.